Buenos días. Saludo a Amparo, que está conectado también desde casa. Gusto estar de nuevo con ustedes. Saben que si tienen cualquier duda, pregunta, esta es la señal. De Victoria. De Victoria. De Victoria. Me hacen la señal y yo interrumpo, los escucho. En mi caso no hay necesidad de esperar hasta el final para la ronda de preguntas y respuestas. ¿Vale? Entonces, en lo que sienta que hay algo que se debe puntualizar, aclarar, profundizar, y recuerden, mi nombre es Leonardo Suárez Montoya, pero mis amigos me llaman Leo. Entonces, Leo, tengo una pregunta y detenemos. De su vida en el ascensor me preguntaban, ¿de qué vamos a hablar hoy? Si lo de la semana pasada les dio miedo, imagínense lo de hoy, que tiene mucha tela y vamos a hablar sobre... Terror. En principio vamos a hablar de fake news y de una ciudadanía digital, que es el concepto en el que he estado trabajando desde hace un par de años con la tesis doctoral, pero quiero que os fijéis más en el rótulo, en el subtítulo. Vamos a hablar de lo real, lo ficticio, lo técnico y la ética. Desde esta perspectiva vamos a ir desentrañando más que definiciones de lo que son las fake news, que en algún momento sí que vamos a hablar de lo que son. Nos interesan más las implicaciones que tiene en nuestra actualidad. Y vamos a ver que es un término no solo que tiene mucha vigencia, sino que tiene muchas consecuencias en nuestra vida diaria, en la salud democrática de nuestros países. Antes de empezar, quiero recordar, hay un episodio en el Evangelio de San Juan que siempre me ha llamado mucho la atención. Y documentándome al respecto, ¿puedo avanzar? Iván. La magia de Iván. Hay un episodio en la Pasión de Cristo, en Juan capítulo 18, 38, en lo que se llama uno de los momentos más filosóficos de la Biblia, en el que está el careo de Jesucristo y Poncio Pilatos. ¿Cuál es la pregunta de Poncio Pilatos? Después de un interrogatorio al que Jesús va contestando, hay una pregunta en el que se termina el diálogo y es el paso previo antes del lavado de las manos. Y Pilato, muy inteligente, era un romano muy bien formado, le pregunta a Jesús, ¿y qué es la verdad? Ya les digo yo que en la historia de la filosofía ni el mismo Aristóteles dio con una definición clara. Sí que es cierto que en la retórica, en la política, metafísica, por ejemplo, él ha dado la interpretación de Pere y Hermeneia al principio. Creo que en el libro sexto, si la memoria no me falla, llega una afirmación que es muy hermosa y muy compleja. Al final, lo que es y lo que no es, no es. A ver, se dice con mucha facilidad, pero a ver toda la tela que trae consigo. Y yo les pregunto a vosotros, ¿qué es la verdad? Cada uno la suya, entonces significa que la verdad es una cuestión muy subjetiva. Eso suena todo menos a verdad. Todos no podemos tener razón. Eso suena a verdad. Eso suena una verdad absoluta. Parte de verdad. Todos podemos tener parte de verdad, pero no la verdad. Vale. Fíjense. No es mi verdad, es la verdad. Gramaticalmente, ¿cuál es tu nombre? Marisa. Marisa. Si prestamos atención gramaticalmente a lo que nos ha dicho Marisa, ella va matizando entre mi verdad y la verdad. Y esta es la cuestión que plantea Poncio Pilato. Los romanos tenemos nuestra verdad. Los judíos, en el caso de Jesús, vosotros tenéis vuestra verdad. Pero la pregunta no es cuál es tu verdad, cuál es mi verdad.
ni cuál es nuestra verdad, sino cuál es la verdad. Quid veritas est. Les cambio ahora el término y vamos a hablar sobre la mentira. Porque la mentira, al igual que la verdad, ha existido desde la verdad sí que ha existido desde el principio del universo. La mentira no siempre ha existido desde el principio del universo, pero nos ha acompañado en toda la historia de la humanidad. ¿Y qué tiene que ver esto con el periodismo? Hay un libro muy bueno a propósito del Imperio Romano, ya tiene unos 5 o 6 años, es muy bueno, Fake News de la antigua Roma. Y van develando todo lo que fueron los bulos de los mitos que uno va escuchando sobre personajes romanos y resulta que al final son eso, son mitos. ¿Vale? ¿Y qué tiene que ver esto con el periodismo? ¿Cuál es uno de los principales o no de los principales? No sé si aquí en la sala hay algún periodista o que haya trabajado en alguna redacción y conozca algún editor, pero sabéis que en el caso de nosotros, los periodistas, hay un valor, se nos pueden atribuir muchísimos valores y muchísimos más antivalores. Pero hay uno que nosotros defendemos a capa y espada, y es precisamente la verdad. Nosotros sí que nos atribuimos el valor de la verdad, porque lo que publicamos tiene que ser verdadero o tiene que ser falso. Parece una pregunta sencilla. Y créanme que hoy vosotros van a salir con muchas más preguntas que respuestas. Vamos a ver, ¿quiénes son vuestros referentes en el periodismo? Y faltan muchísimos. Estas son algunas fotografías, no quiero decir que sean los más prominentes, pero de lo que conozco de la televisión y del periodismo español son algunos. Susana Griso es una de las periodistas más afamadas de la televisión española. Matías Prats, Gloria Serra, tiene mucha experiencia, tiene sus detractores. Y en el caso de los reporteros, y es muy allegado a Latinoamérica, Miguel Ángel Bastenier, un gran maestro de la Escuela del Nuevo Periodismo Iberoamericano. A ver. Pregunta. ¿Vosotros leéis noticias? Todos los días. Muy bien. ¿Conocéis algún periodista que no sea Leonardo? Que no sea Leonardo, que no sea yo. Leo, que no sea Leo. Que no sea Leo. Conocer así personas. Yo, a ver, suena de mucho pero Sí. Parecen seres mitológicos que van por ahí. Pero Cuando hay una... periodista trabaja en un departamento de relaciones públicas, pero Vale. Carlos Herrera. Desde, no entremos en detalles, pero ¿desde qué edad estáis leyendo noticias? De toda la vida. Yo me acuerdo en el cole, las maestras, sobre todo de lenguaje, de castellano, de literatura, nos hacían llevar el periódico. Por fin puedo dar esta clase y sé que vosotros me vais a entender, porque cuando doy esta clase a chavales de 20 años y les hablo de la admiración que yo sentía por mis padres cuando cogían el periódico y lo doblaban, y incluso con una sola mano, eso me parece, yo nunca pude leerlo y mi generación alcanzó a leer el papel periódico y no solo utilizarlo como para baño para animales o para decoración de la jaula de pajaritos. Es decir, nuestra relación como ciudadanos con el periodismo siempre ha sido muy estrecha, ¿o me equivoco? Sí. Pregunta, ¿qué es el periodismo? una profesión. A ver, ¿es una profesión? La ciencia. ¿Es una ciencia? Es información. Información objetiva. Vale. Si yo les pregunto, Susi, ¿qué es la medicina? La medicina es una ciencia que trata del cuerpo humano, el bienestar de la persona, la salud. Si les pregunto, ¿aquí hay economistas?
abogados, me va a quedar. Pero una de las profesiones más difíciles de definir es el periodismo, por alguna razón que desconocemos. Y es que ningún profesor, y eso es que tenemos asignaturas, periodismo 1, periodismo 2, periodismo 3, y periodismos y los apellidos, televisivo, radiofónico, géneros periodísticos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nos cuesta mucho dar con la definición del periodismo. Es increíble. Incluso a pesar de ser lectores de toda la vida, está claro que cuando vamos a un médico, ¿qué es lo que queremos? Que nos cure una enfermedad, que nos trate un padecimiento. Está claro que cuando voy con el contador, ¿qué es lo que quiero? Lleve el registro de mi contabilidad, pagar impuestos estrictamente lo que debo pagar y no demás. Está claro que cuando voy con un abogado, pero cuando, mejor dicho, cuando voy donde un periodista. El periodista tiene razón, el periodista es al revés, la funcionalidad cambia totalmente. Nosotros no somos los que deberíamos ir al periodista, es el periodista el que debe venir a nosotros. Para intentar acercarnos a una definición del periodismo, como me gusta mucho en las etimologías, y como decía Platón, todo filósofo es filólogo, es decir, es amigo de las palabras, viene del griego períodos, que significa camino en derredor, circunferencia, circuito, que es lo bonito que viene a continuación, un itinerario, es un mapa. Períodos en griego significa mapa. Es un curso de los astros, esa acepción poco nos interesa, y períodos en griego es alternativa. Poner una estrellita y más adelante recogemos esta definición. Ojo, pero también en el diccionario de Vox, la editorial. La editorial, no entremos, no empecemos. También en griego, perioida significa saber bien. No basta con saber, saber bien. Además, perioida significa conocer perfectamente. Caramba, Leo, pero nadie tiene la verdad absoluta en sus manos. Cuidado, porque para los griegos, conocer perfectamente es saber algo mejor que otro. Todos tenemos acceso a los datos. Pero ¿quién sabe mejor cómo administrar, cómo trabajar esos datos? ¿Quién nos convierte en información? El periodista. De acuerdo, cuando yo estaba en la facultad, mi papá me hacía cualquier cantidad de preguntas sobre nuestra comunidad. Y yo, pero no sé quién está saliendo con quién, no sé en qué momento llegó la vecina, no sé en qué momento. No se supone que yo estaba estudiando periodismo. Yo tengo que conocer perfectamente todo sobre todo. A ver, el perioida en griego significa ser superior. Ojo, en griego no es ser arrogante, sino que como sé más, tengo más responsabilidad. Eso me hace superior a los demás. ¿Quién sabe más sobre la salud y anatomía? ¿Un médico o vosotros y yo? Un médico. ¿Quién es superior en medicina? El médico. ¿Quién es superior en legislación? El Estado. Esto es en el sentido griego. Y por eso el perioida significa sobresalir. Con el afán que tenemos de estos aparticos, ¿se acuerdan? Hay una palabra que yo dije que detesto a muerte, y lo dije el jueves pasado. Cualquiera puede tomar fotografías. Cualquiera puede emitir información. Os hago una pregunta. Cuando os cortáis
cocinando o lo que sea. Y es una herida que amerita atención. ¿A quién buscáis? Van a la clínica, van al hospital. Alguien que sepa suturar. Una idea. Cuando vais a una cita médica, esto es cómico, es impensable y sin embargo ocurre. Y ocurre incluso con doctor Google. ¿Quién es el que diagnostica la enfermedad? ¿El médico o vosotros? Yo no me imagino, pero hay casos, hay casos. Doctor, me duele aquí, yo creo que es apendicitis, necesito que me opere. Y el médico perplejo, forzando su capacidad humana y compasiva, se presenta 8 años en la Facultad de Medicina, otros tantos en la primera especialización, otros más en la otra especialización, y alguien que no, eso no es apendicitis. Pero Google, Google ¿qué? Google nada, Google nada, dejen a Google quieto. Me va siguiendo. Sí, sí. Por eso, el saber bien nos hace superiores, no implica que conozcamos perfectamente algo. No sé si es su entorno, pero hacer la autorrevisión. Cada vez, en mi entorno, en mi caso, cada vez oigo con más frecuencia palabras como, según Instagram, según Twitter, supuestamente. Y supuestamente es una de las palabras que estadísticamente más se repite en nuestro habla, porque no tenemos certezas, porque ¿quién está emitiendo la información? La información en el siglo XXI, 2021, no son emitidas ni por medios tradicionales, ni por periodismo tradicional, ni por periodistas de formación. Cualquier persona puede emitir, puede publicar datos. Y emular el estilo periodístico es muy fácil. De la misma manera en que, por eso no me valida a mí como periodista, aunque me coloque un estetoscopio, aunque me coloque una bala. Yo recuerdo a los 11 años en mi tratamiento de ortodoncia, mi tía me regaló un explorador y un espejo. Un explorador es eso, un explorador y un espejo. Yo me sentía el odontólogo más odontólogo del mundo, hasta que me vi la boca. Y decía, no, definitivamente no soy odontólogo, no estoy capacitado para... y además para autotratarme las caries. Y así nos pasa con la información. Creemos que como puedo documentar, tomar fotografías y publicar en 240 caracteres, lo primero que se me ocurre, ya eso es infos, porque yo soy infociudadano. A ver, por eso hablo en el principio, en el subtítulo de la presentación hablaba de lo técnico. Lo técnico es emular la técnica periodística. Eso es fácil, el estilo es muy fácil y vamos a explorar algunos detalles al respecto. Pero vamos a ver que como buena profesión reglada y regulada, tiene unos principios y tiene unos valores. Y me pregunto si cada vez que nosotros emitimos un tweet con una información que creo que es información, tiene validez y tiene pertinencia. Y si me estoy haciendo algunas de las siguientes preguntas. Estos son algunos principios de acuerdo y algunos valores, podemos añadirle muchísimos más. Red de periodismo, de acuerdo con la red de periodismo ético, el primero es la búsqueda de la verdad. El periodista que no busque, el medio de comunicación que no busque la verdad, aunque tengo que matizar, en mi caso yo hago una diferenciación entre lo verdadero y la verdad. Lo verdadero lo diferencio como lo que llamaban los griegos la adequatio rei intellectus, es decir, el principio de adecuación. ¿La mascarilla de qué color es? Es azul. ¿Puedo afirmar que es roja? ¿Es sostenible la afirmación de que es roja?
No, es azul. Y es azul porque es azul, porque no es verde, porque no es negra, porque no es amarilla. ¿Es un teléfono inteligente? Sí. ¿Por qué? Porque cumple con algunas características. Puedo navegar, funciona como un ordenador, tiene muchísima memoria, puedo emitir mensajes ahora en 5G incluso, puedo enviar fotografías en tiempo real, puedo ver videos. Es un teléfono inteligente. ¿Sabe más de mi vida que yo? Sí, es un teléfono definitivamente inteligente. ¿Vale? No puedo sostener algo diferente a lo que he afirmado. ¿Me van siguiendo? Entonces, el periodista que publique mentiras, pero es que yo sí, los conozco, por nombre y apellido y por orden alfabético. Porque la mentira siempre ha acompañado de la historia de la humanidad, ahí estamos claros. Y como buena profesión, no estamos exentos, no somos infalibles y cometemos muchísimos errores técnicos y éticos. Que vamos a ver que hay una diferenciación entre la desinformación y la fake news, pero eso lo veremos más adelante. En todo caso, nuestro ideal de profesión empieza con la búsqueda de lo verdadero. Y vuelvo al matiz entre lo verdadero y la verdad. Lo verdadero, la adecuación. Soy hombre porque tengo algunos rasgos fenotípicos y genotípicos que, de acuerdo con la clasificación biológica, me permiten establecer que soy hombre, porque no soy, en cuanto no soy mujer, por ejemplo. ¿Vale? Eso es lo verdadero. La verdad, en mi caso, de acuerdo con la tesis que he estado trabajando desde muchos años, la verdad toma presupuesto de la hermenéutica crítica y de la hermenéutica existencial. Tiene que ser viva, vivificante y tiene que ser liberadora. No basta con la reproducción en el periodismo de lo que llamamos la facticidad. En latín, factum facti significa hecho, que para nosotros es sagrado. El periodismo es sagrado. Nos tenemos que apegar a los hechos. Sí, es el punto de partida. Es lo verdadero. No vamos a publicar sobre los no hechos. Pero conozco titulares en el que no publican los hechos. Yo también. Y los he corregido más. Me acuerdo una vez, hace muchos años, ustedes podrán estar de acuerdo o no con llamarla periodista, pero había alguien, y esta sesión queda encerrada, no quiero abrir una polémica y que después esto se viralice y después alguien comente. Leonardo hizo una crítica en el Casino de Agricultura a alguien que se llama María Patillo. María Patillo. Y ella hace muchísimos años emitió un titular en la franja, en un programa de estos del corazón, en verano, que decía: Isabel Pantoja se estaría enterando en este momento de que su nieto habría sido abortado. A ver. Como profesor de gramática, como profesor de redacción, como profesor de ética periodística, me cuesta, lo que pasa es que tengo buena memoria, pero me cuesta reproducir el ejemplo. El condicional se emplea muchísimo. Demasiado sin condicional. Todo lo del periodismo. Entonces no hay hechos. Estoy partiendo de suposiciones. Y como habría sido una cosa, podría haber sido otra. Entonces no es periodismo, porque la búsqueda, el principio de partida, no es la verdad, sino es la suposición. Y aquí viene la corrupción de la información, la corrupción de la profesión. ¿Me van siguiendo el hilo argumentativo? Entonces sí que es cierto que no renunciamos a una facticidad, que parte de los hechos. Lo que pasa es que en filosofía también la facticidad está definida como aquello que no puede ser de otra manera. La silla va a seguir siendo silla. La silla no se puede despertar hoy diciendo: hoy tengo ganas de ser mesa. No tiene capacidad de autenticidad, no tiene, su capacidad ontológica queda hasta allí. Es una facticidad. Nacer, esto es un axioma griego, nacer es empezar a morir. Sí. Eso es una facticidad, no puedo cambiarlo, no puede ser de otra manera. Pero viniendo de donde yo vengo, teniendo el régimen que tenemos, el régimen político,
Después de 21 o 22 años, aquello que se nos quiere vender como facticidad, yo me niego a creer que es una facticidad. Yo sí creo que puede ser diferente. ¿Y saben cuántos titulares yo redacté, corregí y publiqué? Y viniendo del país de donde vengo, orgullosamente, me cansé de esos titulares. Pero no un hastío moral, al contrario, eso me revitalizaba. Pero me cansé de esa facticidad en el periodismo en el que las cosas no pueden ser de otra manera. Por ejemplo, les hablo de situaciones reales que yo viví, que vi. Es tanta el hambre, es tanta la miseria en algunos sectores que se ha esparcido por todas las ciudades, en todos los lugares. No, ya no hay un sector de ricos o un sector de pobres en Venezuela, en cualquier ciudad. Al contrario, viviendo en un sector de clase media alta, la basura está al lado de la casa. Eso no tiene nada de extraordinario. No es nada extraordinario ver a alguien de la calle rebuscando la basura. Lo que sí es extraordinario es cuando un padre o una madre de familia rebuscaba en la basura. Lo que sí tiene extraordinario es cuando el padre iba acompañado de la madre. Lo que sí tiene extraordinario es que padre, madre e hijos rebuscaban en la basura. Lo que sí tiene extraordinario es cuando padre, madre e hijos rebuscaban en la basura y cuando por fin encontraban algo, se lo tenían que pelear no con el mendigo, sino con un perro. Periodísticamente, desde el punto de vista del mercadeo, eso tiene mucho lo que llamamos gancho. Esas son historias, esas son noticias que son muy atractivas y que venden mucho. Tomamos registro fotográfico, hacemos la noticia. Y eso generaba mucho impacto social al día siguiente. ¿Qué sucedía? Que al día siguiente, el padre, la madre, los hijos seguían peleando por la comida, por los desechos, con el perro. Yo me tengo que apegar a los hechos. Sí, es un hecho. De aquí será yo. Fíjense, el 20 de octubre de 2016, la que era entonces presidenta del Consejo Nacional Electoral, uno de los 5 poderes en Venezuela, dijo que en Venezuela no iba a haber desde entonces más elecciones. Que sí, porque estamos bien. Con lo cual, oficialmente comenzaba una dictadura en Venezuela. ¿Cómo titulamos al día siguiente? ¿Utilizamos o no utilizamos el término dictadura? Ah, pero es un hecho. Sí, Es una dictadura. Y eso tuvimos 3 horas de discusión en la sala de redacción en uno de los periódicos, en el periódico de mayor prestigio y el más serio en la región y de más trayectoria en el país, y de línea muy abierta, de línea crítica muy abierta en contra del régimen. Al final decidimos no utilizar la palabra dictadura, pero les digo que fue un debate acalorado, muy acalorado, y todos teníamos nuestra porción de verdad. El jefe de redacción, me acuerdo con mucha claridad, dijo: estamos en una dictadura, pero en el momento en el que nosotros utilicemos la palabra dictadura, no viene nada más. La pregunta filosóficamente que nos hacíamos es: ¿cómo decir que estamos en dictadura sin utilizar la palabra dictadura? Ya saben que el periodismo sí tiene, a veces sí pensamos. Entonces, él es experto en interpretación, en metáforas. Entonces, creo que el titular fue, si la memoria no me falla, Maduro, Nicolás Maduro,
da un paso a la democracia. Un poco más figurativo, colorido, pero diciendo lo que había que decir, partiendo de hechos, pero sin utilizar la palabra dictadura, que era lo que nos preocupaba. Desde ese entonces nosotros lo que sí empezamos a utilizar es oficialmente, editorialmente, no llamar al gobierno de Nicolás Maduro gobierno, sino régimen. Régimen. ¿Es un gobierno de facto? Lo es, pero lo llamamos régimen. ¿Partimos de los hechos? Sí. ¿Tenemos que ser precisos en la utilización de los términos? Sí. ¿Tenemos que ser independientes? Sí. Tiene que haber equidad e imparcialidad. No por ser críticos con un gobierno o con un partido político significa que no tenga voz o que no lo podamos entrevistar. Al contrario, eso nos obliga más a escucharlo, a ser críticos con él y con aquellos con los que no simpatizamos menos. Eso nos acerca a un periodismo mucho más humano. Y eso nos hace mucho más responsables. Si no se las preguntan vosotros, las hago yo. Leo, pero me estás hablando de un periodismo un poco utópico. ¿Alguien se llama Tomás en esta sala? ¿O tenéis algún hijo o nieto que se llame? Si lo tenéis o algún vecino, feliz día. Hoy es día de Santo Tomás de Aquino. Uno de mis santos preferidos y de mis filósofos favoritos. ¿Por qué? Porque es autor de ¿cuál obra? Pues tiene muchas obras, pero Utopía. Ah, pero él no defiende lo irrealizable. Él nos recuerda que necesitamos un ideal y a partir de ese ideal trabajamos en función de él. Claro, después Kant, 3 siglos después, lo va a decir más categóricamente y lo va a decir: el marco regulativo de la utopía es hacer normativo lo deseable. En unas clases de deontología periodística, la primera clase yo les preguntaba: ¿qué clase de periodista quiere ser? El silencio que yo escuchaba de mis estudiantes del 8º semestre era ensordecedor. Nunca se habían hecho esa pregunta. Pregunta: ¿quiénes son vuestros referentes en periodismo? Y ellos necesitamos referentes. No solo tener referencias buenas y malas, que siempre las hay, necesitamos tener buenos referentes. Hay un refrán en mi pueblo que dice: el que no cree en Dios le reza a cualquier diablo. Y así nos pasa con la información. Sí, les hablo por supuesto de un periodismo ético, utópico, y utópico, ya saben, no porque sea irrealizable, claro que es posible. Y me decían la semana pasada: pero Leo, es que es difícil, pero no es posible. Desde que tengamos el ideal, desde que tengamos el norte, un médico, en algún momento se le morirá a algún paciente. Y si no se le muere, me preocuparía de la clase de médico porque quizás se está rehuyendo y no pasó por la sala de urgencias, no hizo guardias nocturnas en una noche vieja, por ejemplo. Claro que sucede y claro que no es perfecto, pero toda profesión es perfectible. Todo contable, claro que en algún momento yerra y omite algún número. Claro que todo abogado en algún momento, todo letrado se le olvida un artículo que es impensable. Sí, eso pasa, pues somos humanos. Pero ¿y qué hacemos con todo con este periodismo que busca la verdad, que sea preciso, que sea independiente, que parta de una equidad y de imparcialidad, que tenga un principio de humanidad, es decir, que al periodismo le importe, que no seamos solo una caja de resonancia de mensajes?
porque si no, vamos a ser más que un computador, un algoritmo. Eso sí. Yo creo que más que nada ahora el periodismo, sobre el periodismo televisivo, va a la cual fomenta una situación que tú vives los problemas de los demás, eres incapaz de abordar los propios, a lo mejor, pero todos los problemas de los demás los expone y te permite opinar. Fíjate lo que ha hecho Rogelito con la hija, fíjate la Gloria Familia, que vino de no sé dónde, y entonces son horas y horas y horas que se dedican a lo mismo, y hay una franja de personas que necesitan ocupar un tiempo que no son capaces de analizar y que están viviendo situaciones que es como si ellos quieran intervenir en la solución. Yo creo que lo peor de todo es ver las horas que dedica a informar de miserias un periodismo televisivo. Sí. ¿Sí se le puede llamar periodismo? Muy bien, me acuerdo de la defensa de la tesis del máster. Fue una defensa muy fuerte, que al final yo le terminé diciendo al jurado, pero vosotros estáis criticando lo que precisamente no es el periodismo. ¿Por qué llamáis periodismo a lo que no es periodismo? Son seguros. Pero es información. Realmente es información. Son datos que son reproducidos de alguna manera con un estilo periodístico, pero vamos a ver más adelante en unas próximas láminas cómo podemos afinar esos criterios y poder determinar si son informaciones o no son informaciones. Porque algo que sucede, paréntesis, no en el periodismo, sino en nuestra sociedad, es que hemos perdido capacidad de decirle a las cosas por su nombre. En el principio, en las primeras líneas de 100 años de soledad, Gabriel García Márquez lo decía con mucha claridad. La gente en Macondo vivía con un asombro enorme porque es como si las cosas fuesen nombradas por primera vez. Y cuando descubrieron el hielo seco, eso se llama hielo, y eso se llama hielo seco. Estás poniendo ejemplos de un médico cuando ejerce y tal. En este país, cuando alguien no es médico, ejerce, se va a la cárcel, evidentemente. Hay un número bastante grande de personas que están haciendo periodismo sin ser periodistas, están manipulando y van dedicados, estoy totalmente de acuerdo, dirigidos con Susi a un público y a una audiencia que está solo en casa, lo necesita, o a lo mejor no tiene una base cultural lo suficientemente firme para poder elegir y desconectar. Pero se está desvirtuando muchísimo el periodismo y a mí me da muchísima pena, porque hay una basura de periodismo en ese sentido, y perdona, pero nos están manipulando y no nos están dando la información y la cultura que necesitamos. En pos de que yo creo muchísimo en vosotros y creo que sois esenciales en la sociedad. Pero no debería de estar permitido. Toda esa gente que incluso no tiene ni cultura, no deberían dejarla ejercer como tal. Pero como tiene audiencia, y lo que dice Susi, y hay dinero detrás, ya da igual. Sí. Y eso es terrible. Hay algo que me ha llamado mucho la atención en el caso de España, es la cantidad de colegios, asociaciones y federaciones de periodistas. Hay una por cada comunidad, hay una por cada ciudad. Incluso aquí en Valencia está la Asociación de Periodistas Valencianos, nombre similar, no es el que acabo de decir. No conozco ningún código de ética en el caso de España, que los hay por cantidades en el periodismo, en el que no se penalice
en el que no se exija la colegiatura. En muchos países es así. En Venezuela, la ley de 1997, que fue actualizada en 2013, la ley te lo dice claramente. Periodista que no esté colegiado no puede ejercer la profesión. Sí, pero ahora hay colaboradores. No, ahora no. Pero En realidad, son nos colaboradores. nos hemos hecho de la vista gorda y han dicho una palabra clave. Son colaboradores. Hay otra palabra que me fascina acá, son tertulianos. Sí, también. Y Es que ahí entran los no periodistas también. En la pandemia, bueno, eso sí, para avanzar en nuestra clase de griego, comentaristas. a mí porque me encanta el griego, y no sé si se han dado cuenta, hay un sexto principio de valor, este lo añado yo porque es un concepto en el que he estado trabajando en el periodismo, que es la cooperación. Por casi un siglo se nos ha vendido que el periodista tiene que ser una persona solitaria, egoísta, ermitaña, fumador, cafenómano, en fin, muchas de esas son verdades, pero sobre todo solitario y celoso con su trabajo. Y celoso con su trabajo significa que la primicia la tengo yo, y si yo tengo una verdad o un hecho noticiable que va a romper el celofán al día siguiente, me lo guardo yo para mi medio. Es un pensamiento decimonónico. La cooperación ahora, yo necesito además blindarme por mi seguridad física, por la seguridad de mis familiares, de mis amistades, y por seguridad jurídica, tiene que haber cooperación. Y lo que yo tengo, lo publico en otros medios de comunicación en alianza. No más por allí, ese celo periodista, mi celo periodístico lo tengo que reconducir, no al egoísmo, a mi vanidad, sino a la sociedad democrática. Por ejemplo, yo soy un periodista celoso y mi vida se me va a la defensa de la democracia. Porque soy celoso. Entonces, vamos a reconfigurar ese tipo de significados. ¿Por qué se los digo? Porque hay algo que poco se estudia en la carrera de Ciencias de la Información, en periodismo, es ¿para qué es el periodismo? ¿Y para qué informamos? Esa es la praxis telediana. ¿Cuál es la finalidad de la medicina? ¿Cuál es la finalidad del economista? ¿Cuál es la finalidad del geógrafo? ¿Cuál es la finalidad del ingeniero en telecomunicaciones? Y por allí partimos nuestra definición. La praxis telediana, los griegos definían entre praxis y poiesis. Praxis telediana es la finalidad, aquello que trasciende el oficio mismo. Y tenemos una autora, vosotros la conocéis muy bien, Adela Cortina, en 2004 nos regaló esta hermosa frase. Intentar, yo detesto ese verbo, pero lo dice así, respeto las comillas, generar, ojo, no es solo informar por informar, porque no soy una caja de resonancia, no soy un ordenador, no soy un grabador, no soy un eco. El objetivo, la finalidad del periodismo, de la ciencia de la información, es generar una opinión pública madura y responsable, sin la que no existe una sociedad pluralista y democrática. Con lo cual, todo cuanto yo publique tiene que apuntar hacia una opinión pública madura y responsable. ¿Qué significa eso? Que la opinión pública tiene que ser crítica. Y para que sea crítica, el periodismo tiene que ser crítico. Crítico en latín significa dar razones, es tener criterio. No es criticar, no es hablar mal por hablar mal, no es ser criticón. Tener un pensamiento crítico es cuando mi pensamiento es propio, no me dejo convencer tan fácilmente porque tengo razones. Y puedo ofrecer, en periodismo es fundamental, contexto. Hablar de fake news en el siglo XXI es que las fake news vienen desde la época, desde mucho antes de la época de Roma. Las mentiras han acompañado el periodismo y la historia de la humanidad desde hace milenios. Me vais siguiendo. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que hemos perdido el norte. Y ahora los medios de comunicación, incluso los tradicionales, no estamos apuntando
bueno, yo ya no trabajo en los medios de comunicación desde hace unos 3, 4 años, ya no estamos apuntando a una opinión pública madura y responsable, sino que nos hemos convertido en el médico que trata al paciente por el diagnóstico del paciente. ¿Es apendicitis? Yo creo que tengo apendicitis, opéreme por favor. Como en la clínica, el hospital necesita la pasta, bueno, vamos a hacer una cirugía general y si no es, le decimos que no, pero cobramos la pasta. Eso no es ni medicina y eso no es ni periodismo. Eso no es atender la salud, eso no es información. El debate de hace unos años, ¿el vestido es azul o es morado o es dorado? La cantidad de centimetraje, de reportajes, incluso en televisión, incluido el de ellos. Y se invitaban y han invitado a expertos, psicólogos, sociólogos. Eso sigue no siendo periodismo. Lo que pasa es que a las audiencias les gusta y hay que darle lo que le gusta a las audiencias. No. A mi hijo de 5 años, no tengo hijos, de 5 años le encantan los caramelos. Y le voy a dar, no le puedo dar caramelos, necesita comer verduras, necesita comer frutas. ¿Me van siguiendo? Eso es lo que sucede en educación en nuestras aulas. Es que los niños, los chavales salen con cada ocurrencia. No, el profesor no puede ser amigo. No tiene que ser enemigo, pero la función del docente, del profesor como formador, no es ser amigo de. Mi función es ser papá de, ser profesor de. No puedo ser el amigo de. Sí, y eso es lo que ha sucedido. Antes de ir al receso, vamos a ver en esta diapositiva algunos atributos de la noticia. Para que una noticia sea noticia, es decir, la prenoticia, es decir, lo que nosotros llamamos en periodismo, el hecho noticiable. No todo hecho noticiable se convierte en noticia. Para que sea noticia, tiene que corresponder con estos criterios y uno más que no está en la lámina, que ya les digo cuál es. Para que un hecho noticiable sea tal, tiene que ser veraz, se debe corroborar, tiene que ser actual, que nos interese ahora y tenga trascendencia en el tiempo, tiene que ser novedoso. Que la gente salga y tome el metro todos los días, no tienen. ¿Cuál es la noticia allí? Noticia es, por ejemplo, yo estaba de viaje el año pasado, regresé a Valencia el 17 de marzo. El metro estaba vacío. Porque 2 días antes había empezado el estado de alarma. Eso es una noticia. El hecho tiene que tener una significación social. Me siento solo en el metro. Pues pobrecito, digo, que se siente solo. ¿A quién le interesa? Interés público. Ojo, no interés del público. Interés público. Que le represente una significación, un interés a un colectivo masivo. Tiene que importarle a mucha gente. Si es algo que ocurrió en las afueras de Valencia, ¿cómo yo hago que eso que ocurrió, ese hecho aislado a las afueras de Valencia, me interese a los que viven en Gandía? Un bache y un accidente de tránsito que ocurrió le interesará a él y a la familia. Pero si yo periodista investigo y veo que hay presupuesto y que ese presupuesto no se ha correspondido en la vialidad pública, ese bache en la vía Castellón no le interesa solo los que transitan en la vía Castellón todos los días de lunes a viernes para ir a trabajar. Nos interesan todos los miembros de la comunidad valenciana. ¿Me van siguiendo? Eso es interés público. Y que sea próximo. Un accidente de tránsito en Asturias lo ponemos en oración. Los acompaño en oración. Pero más allá de eso, hacemos la pausa café, que estamos sobre la hora, y regresamos en 10 minutos.
Habíamos antes de la pausa café unos atributos de la noticia y me habían hecho Leo, pero ¿qué pasa cuando nos topamos con un periodista o lo vemos en la televisión y sabemos lo que va a decir de antemano? Eso es pobre, eso es triste, eso es triste. Por un lado es negativo porque hay una pobreza cultural bastante lamentable. Si ya sabemos lo que va a decir otra persona, pues el diálogo no es enriquecedor, por un lado. Por otro lado, es positivo porque cada medio de comunicación, como buena empresa, debe tener una línea editorial. Y es bueno que las audiencias, los lectores, los televidentes, sepamos cuál es la línea editorial, cuál es la posición que fija un medio de comunicación impreso, televisivo, radiofónico, frente a determinados temas. Porque si no, esas posturas tarde o temprano se ven. Temas sensibles, refugiados. No tiene que coincidir con mi forma de ver y de pensar la vida, pero tengo que saber cuál es la posición histórica de ese medio de comunicación, porque eso me va a validar o no el prejuicio que se pueda tener. Y es cuestión de transparencia. Entonces, por un lado, no es tan malo esa predictibilidad, no es tan mala esa predictibilidad. Lo que sí es negativo en todo caso, y voy a colocar un ejemplo al respecto, es cuando no hay independencia. Yo puedo tener la línea editorial que sea, y Dios quiera que sea muy clara, y Dios quiera que mis lectores la tengan muy clara, y que sepan a qué atenerse conmigo, no con la línea editorial. Una de las entrevistas más importantes que yo he tenido y le guardo mucho cariño, fue muy fuerte, es con con el máximo jerarca de la Iglesia Católica en Venezuela, hoy Cardenal Baltasar Porras. Muy polémico, si llegaron a escucharlo por allá hace unos 20 años, no porque haya participado en el golpe que hubo en contra de Chávez, sino porque con toda la posición tan dura que ha tenido la Iglesia en contra del régimen chavista, Chávez lo llevó a él como custodio por su vida, porque ella había sido registrado del poder. La entrevista la consigue el dueño del periódico en el que yo trabajaba. Resulta que son amigos desde la infancia. Porque me la haya conseguido el dueño del periódico, significa que tengo que ser complaciente con el entrevistado. No, pero No hay pero. No hay pero, lo siento, pero no hay pero, porque yo, Leonardo Suárez Montoya, se ha esforzado toda la vida, y sus padres antes que él, por tener una vida digna y no deberle nada a nadie. Y si yo ofrecía una concesión, mi nombre se iba a quedar manchado. Ahora estoy en otro país y la gente probablemente no se acuerda, pero me acuerdo yo. Además de este contexto político empresarial, los que me conocen saben que soy católico, que he estudiado no solo filosofía cristiana y teología. Es decir, puedo tener un diálogo muy interesante desde el punto de vista religioso, y he estudiado historia de la Iglesia. Conozco el magisterio de la Iglesia, mi querido de Herder, lo he leído, las 450 páginas las he leído. Entonces puedo tener un diálogo con él. Preguntas que habría que hacerle, además del contexto político. Sí. ¿Cómo está la pederastia en Venezuela? está Tenía que hacerle la pregunta. Padre, padre Porras, ¿cuántos sacerdotes ha ordenado usted? Él se pone contento. He ordenado 150 seminaristas como sacerdotes, y la semana que viene tengo otra ordenación, y eso me llena de orgullo porque siguen creciendo las vocaciones. ¿Alguna vez se ha planteado ordenar a una sacerdote mujer? La iglesia Sí,
No porque yo sea católico significa que no haya preguntas. Preguntas a las que yo quizás dentro de mi fe y la forma privada en como yo la vivo, puedo encontrar mis respuestas. Pero en ese momento Leonardo, periodista, también encarna los intereses públicos de preguntas, de gente que tiene preguntas. No soy solamente yo, entonces, claro que tengo que hacer una pregunta. Al final de las entrevistas de personalidad, yo suelo hacer la técnica del psicoanalista, lo que se llama el ping-pong. Someto al entrevistado a una pregunta estímulo y me tiene que dar una respuesta de inmediato. Lo que se llama el método de la asociación libre. Y eso nos va dando ideas. Con él, como era un sacerdote, como conozco la Biblia, le ofrecí 3 citas bíblicas. Salmo 8, que es el nombre para que te acuerdes de él. Y él tenía que hacer una reflexión de inmediato, en caliente. Padre, ¿y qué pasa cuando el hermano de uno, y uno llama al hermano, y uno lo reprime en privado? Se quedó callado. ¿Por qué? Me contestó lo que me contestaría un sacerdote con una amplísima experiencia política religiosa, y le digo al final, qué difícil es cuando eso toca aplicarlo en la vida de uno, ¿verdad? Él solo se sonrió. Serio, no se molestó, muy respetuoso, pero se dio cuenta del veneno con el que venía la pregunta. Y hay un dato que no he compartido con vosotros. Baltasar Porras tiene un hermano que se llama Teodoro Porras, muy influyente en el mundo del chavismo, una persona con mucho poder. Les pido por favor discreción con esta anécdota, no le estén comentando por aquí. Yo puedo mantener el contexto y sabemos los que estamos aquí, los que estáis en casa, sabemos de lo que estamos hablando. Pero si sale de estas puertas, no tengo el control de la comunicación, entonces os pido discreción. Como alguien de la iglesia abiertamente opositor, jerarca de la iglesia, y su hermano muy chavista. Eso pasa en familias. Y por eso le recordé la cita de Mateo. Cuando veas a tu hermano pecar, llámalo aparte. Ahí toqué una fibra muy sensible, no solo como sacerdote, no solamente como actor político, sino también como hombre. Yo lo siento, no podía dejar pasar la oportunidad. Cuando mis editores leen el texto, leo, mira, que le has dado donde duele, no porque sea sacerdote, alguien de la Iglesia Católica, no iba a preguntarle por estas cuestiones de la Iglesia Católica, por el contexto político, o sea, no sé qué tipo de entrevista esperaban. Gracias a Dios me dieron libertad, respetaron el texto. Por eso es que no hay pelos. Y me decían, bueno, pero es que también hay que entender a los periodistas que tienen que comer. Sí, en extrema necesidad hay gentes que se prostituyen y gentes que no. Es sencillo. Quizás el caso de los médicos, disculpe si soy intenso con mi ejemplo de los médicos, el médico que después va de su clínica y después va a una clínica, a un hospital clandestino, sin ningún tipo de higiene o salubridad, no está bien. No, porque estoy recién casado, tengo mujer, tengo hijos, tengo perro. Hermano, lo que estás haciendo no está bien, no es ético. Y el ropaje ético, como decía Gabriel García Márquez y Javier Darío Restrepo, que es el decano de la ética periodística en Latinoamérica, uno no se pone la ropa de la ética a las 8 de la mañana y se la quita a las 6 de la tarde cuando uno sale del trabajo. O se es ético o no se es ético. Entonces, por eso no hay peros, no admite peros. Porque además cuando hablamos de periodismo, hablamos de información, que es el inicio de la libertad de la persona, del ciudadano. Y no es cualquier cosa lo que está en nuestras manos. Somos responsables de la libertad no porque se la demos,
pero limpiamos, allanamos el camino de la libertad. Ellos se dirán, pero ¿tanta responsabilidad tenéis? Sí, porque un ciudadano que lee, que se documenta, es capaz de tomar decisiones. Y decisiones buenas. Un ciudadano que no esté bien informado sobre el dirigente político que se esté lanzando a las elecciones, salud, va a seguir tomando malas decisiones. Y eso es lo que pasa. Algunos criterios, por ejemplo, para entender lo que es una noticia, identificar la noticia, es lo que se llama la pirámide invertida. ¿Han escuchado el término? La pirámide invertida es el esquema clásico de una noticia, no de un reportaje o de una crónica o de los cientos de géneros periodísticos que hay. Y la noticia nos establece que la estructura es la siguiente. Tenemos un título, un titular, donde ofrecemos la idea más importante, el hecho noticioso. Titular, por lo que no es noticioso, no tiene ningún tipo de sentido. Ahora sí, en las redes sociales. Lo que debes saber para estar prevenido contra el COVID una vez vacunado. No, dime qué es lo que tengo que saber de una vez. No juguemos a las adivinanzas. Y eso es lo que se ha convertido el periodismo y el no periodismo. Hemos empezado a utilizar técnicas del mercadeo para atraer clics, 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 clics. Porque tarde o temprano, España es un caso atípico, la venta de periódicos, que no es la venta de periódicos, es la publicidad, lo que sostiene un medio de comunicación. En el caso de televisión, no solo es el rating, es la publicidad. Si lo ven mucho un programa, bueno o malo, claro que la publicidad, el caché del programa va a aumentar. Y eso es lo que sucede. Entonces, me da igual que sea bueno o que sea malo. El anunciante, marca de empresa, de llantas, de coches, va a pagar. La publicidad que puede tener Coca-Cola, por ejemplo, en la Copa Mundial o en los Juegos Olímpicos ahora, no sabemos si los encuentros deportivos van a ser buenos o malos, pero la cantidad de dinero que se mueve por publicidad de antemano es enorme. Entonces no importa la calidad del encuentro deportivo, lo que importa es que se vea mucho, porque si se ve mucho, van a consumir mucho mi producto. Entonces, la pirámide invertida lo que nos recuerda es el título, la idea más importante. Dependiendo del estilo, puede haber antetítulo o subtítulo, otra idea resaltante, no necesariamente la secundaria. Y lo que viene a continuación, dependiendo del país, se llama la entrada, el lead, aquí lo llamáis entradilla, que es el dato más importante. Y es lo que en periodismo se conoce como las WH. Que en castellano no sé, pero nos encanta el término en inglés. ¿Por qué WH? What, where, who, when, why. En inglés. ¿Quién, cómo, cuánto, dónde? En lo que se llama como la vieja escuela hasta los 90, esas 5 preguntas tenían que encontrar respuesta en el primer párrafo. Era lo que llamamos un ladrillo de información, pero vosotros tenéis hábitos de lectura. Una nueva generación de millennials o de centennials jamás va a leer una noticia en la que se le respondan las 5 preguntas en un párrafo de 10 líneas. Jamás. Y ahora, con los textos en Internet, menos. Después viene el cuerpo de la noticia, en el que el segundo párrafo va a tener la segunda idea más importante, el tercer párrafo, la tercera idea más importante, y se van a ir desglosando estas 5 preguntas. ¿Quién, cómo, cuándo, dónde? Y se va intercambiando con contexto. El último párrafo es el remate o el cierre. ¿Por qué se llama pirámide invertida? Porque antes, con los periódicos, que no había tanta tecnología, si había que cortar un texto, se cortaba de abajo hacia arriba. No hay espacio. Aquí tengo publicidad y entre la publicidad y el texto que tengo que colocar. ¿A qué le doy prioridad? A la publicidad, al anuncio. Entonces, quita el último párrafo. Si la idea más importante de la noticia estaba en el último párrafo, no solamente habré perdido un lector, sino que además la noticia no tiene sentido.
Por eso es que el dato más importante se coloca en la entradilla, en el primer párrafo. ¿Me van siguiendo? Entonces, cuando ustedes ven una noticia que en el título les ofrecen, les prometen una información y no está en el primer párrafo, ya es la primera alerta. Segunda alerta, cuando el texto no tiene autor. Había unas noticias ayer terminando la presentación. P. Martínez. ¿Quién es P. Martínez? En el mejor de los casos coloca P. Martínez. No sé si es hombre, si es mujer, no sé si tiene redes sociales, no lo puedo rastrear. Si comienzan a utilizar, vamos a ver que hay algunos criterios para poder poner alarma, poner lupa sobre estas noticias, estas pseudo noticias. ¿Queda claro lo que es la pirámide invertida y lo que significa en el periodismo? Vamos con unos ejemplos de algunas portadas de páginas web que visité ayer. La Deutsche Welle es un medio alemán y una de sus estrategias es acercarse al público latinoamericano. La noticia principal, esto es de anoche, ¿sí? Actualidad, COVID. Estados Unidos dona millones de vacunas a América Latina. Si leéis ese título y si vivierais en Latinoamérica, ¿qué tipo de decisión podéis tomar? Es que no dice nada. No me dice nada. No dice nada para nada. Esta noticia parece dirigida a un partido político, a los políticos, a los dirigentes, a alguien del Congreso, como que son ellos los que sí pueden tomar decisiones, logística, corrupción, etc. Esas cosas que ocurren. Sí. Siguiente ejemplo. The New York Times. ¿Te vacunaste y quieres saber si estás protegido? Es muy atípico los titulares con interrogación. Aquí vemos uno. ¿Te vacunaste y quieres saber si estás protegido? Esta es la versión latinoamericana del The New York Times. Los científicos, no alcanzo a leer, desaconsejan las pruebas de anticuerpos después de la vacunación, pero para algunas personas tiene sentido monitorear su nivel de protección. Un análisis adecuado en el momento justo tal vez ayude. ¿Cuántas vacunas antes de la de COVID tenéis vosotros? ¿Y cuántos test para probar la vacuna os habéis hecho después de esa vacuna? Me parece que es una forma elegante de alimentar paranoia, ansiedad, de cubrir ansiedad. El tema que subyace aquí no es COVID, es ansiedad. Lo vemos más adelante con el término intoxicación. A ver, mi vida va más allá del COVID. Yo quiero saber en este momento qué pasa con las tarifas de los servicios. Quiero saber el clima. ¿Cómo debo prepararme en estos días que llueve, que no llueve, que está soleado? Hoy lo pensé, me llevo la camisa, manga larga, ¿será que sí, será que no? Ahora vamos con un medio español, No quise centrarme en los medios españoles. Vamos a ver esta. El País. Sánchez aprobará este martes los indultos. Restituiremos la convivencia. No vamos a entrar en el debate, no voy a hacer un análisis de medio con vosotros, que es muy interesante. El independentismo catalán insiste en la amnistía. ¿Cuándo saldrán de la cárcel los indultados del proceso? El proceso es reversible para pasos, plazos y otras claves. No digo que no sea un tema delicado, sensible para los españoles y para los que vivimos acá. Pero es el tema más importante como para dedicarle las 3 noticias más importantes. ¿Os sentís representados? ¿Qué le interesa al gobierno? Parece que la noticia más dirigida es al mundo político, al mundo, aquí matizo, más que el mundo político, el mundo partidista. ¿Qué tipo de decisiones de la vida cotidiana podéis tomar acá, en Valencia, con este tipo de información? Ojo, no estoy diciendo que no sea importante, lo es. Ya, pero importante es, pero...
Y eso es lo que también se ha ido convirtiendo en el oficio de la información. Dependiendo del país, se hablará netamente de política, ojo, política entendida como partido político, no como política como lo entendían los griegos, al servicio de la polis. No. Esto que estamos haciendo aquí en este momento es política, no es partidismo. Política porque nos estamos formando, estamos compartiendo, estamos intercambiando ideas, nos estamos enriqueciendo en un diálogo para ser mejores ciudadanos en función de la polis. ¿Qué pasa? Peligros actuales con ese tipo de administración de la opinión pública, a ver si es madura, irresponsable y crítica. Tenemos la intoxicación, es decir, exceso de datos, exceso de información y nos sentimos intoxicados. Que a la hora de la verdad no podemos tomar decisiones porque no sabemos, es tanta la información. Una amiga en estos días decía, Leo, vamos a un buffet. Bueno, vamos a un buffet y solo pagas 13 euros. Ay, está bien. ¿Qué es lo que sucede en estos restaurantes? Uno no sabe qué escoger. Así nos pasa con la información. Estamos saturados de información, de la buena y de la mala. Si fuera solamente mala, uno diría uno descarta. Uno descarta. Pero que además hay muy buena información. Pero ¿qué hacer con tanta buena información? Llega un momento en el que yo no puedo pasar toda mi vida, las 24 horas del día, leyendo noticias porque cada minuto sale una actualización. Se está perdiendo algo que era importante, la vigencia de la noticia. Y tiene que ver con la definición del periodismo, con ese viaje, con ese tiempo. En las mañanas, esta era la rutina de un periódico tradicional hace 10 años. Nos reuníamos en la mañana, teníamos una primera discusión editorial, evaluábamos la edición que estaba saliendo en ese día, pero para nosotros era la edición del día anterior. Perdón. Comparábamos cómo lo habían publicado otros medios de comunicación, cuál es la agenda del día, la nacional y la local, que es lo que nos interesa dar cobertura. ¿Cuáles son nuestros temas propios? Una reunión de 2 horas. Después salíamos a cubrir pautas, salían ruedas de prensa, si teníamos que hacer algún reportaje. Regresábamos los reporteros, o en mi caso, bueno, como reportero lo hice, claro, como editor. Después me reunía con mis chicos, con mis chavales, a ver, ¿cómo te fue la mañana? ¿Con qué te has encontrado? Bueno, salí a buscar esta noticia, me he encontrado con esto, vamos a ver cómo le damos el enfoque. La tarde era para redactar la noticia, al final de la tarde los textos tenían que estar producidos, digeridos, lo pasaban al equipo de corrección, después de corrección a los editores o jefes de página, y después una última reunión en la noche con los editores y el jefe de redacción para establecer la primera página. Ahora esa dinámica ha cambiado mucho. No es malo que las dinámicas cambien. El detalle es que ya no hay respiro, porque cada 5 minutos tenemos que tenemos que alimentar la página web, porque si no nos quedamos atrás. Pero no siempre hay buena información y por eso la televisión está plagada de telebasura, porque no hay tiempo para pensar buen contenido, porque es lo que vende. Segundo fenómeno, que es el que nos centra la atención hoy, las fake news, que ya hablaremos de ello, la posverdad. Ahora no entiendo el término, honestamente, soy crítico de este término porque no es algo que venga después o a favor de la verdad. Es que la posverdad es no verdad. Es la relativización de la verdad. Pero en inglés se les ocurrió el término post-truth y en castellano dijeron, pues vamos a traducirlo literalmente, posverdad. Pero eso no está en pos de nada. Más bien es una contraverdad, es una mentira, es una política de la falsificación, de lo ficticio. Hay una pérdida del razonamiento crítico. ¿Cuántas noticias habéis leído sobre COVID? ¿Cuántos de vosotros podéis definir qué es el COVID? ¿Cuántas decisiones hemos tomado realmente en función de lo que hemos leído? Al final de la decisión, me llegó el mensaje.
Mestalla, 4 de la tarde. Allá voy. Un SMS, 100 caracteres. Esa es información valiosa. El día de la vacuna. Y ya estaría. Pero la cantidad de kilómetros de noticias que he leído, buenas y no tan buenas, es abismal. ¿Y de qué me ha servido? Hay una incapacidad de la toma de decisiones. Las métricas es la cuantificación de datos que no se ven por el registro de las noticias. ¿Cuántos lectores? ¿A qué hora nos leen más? ¿En qué franja horaria? ¿Nos leen más los hombres o las mujeres? ¿Los hombres de qué edad? ¿De qué edad? ¿Son profesionales? ¿No son profesionales? Y en función de ello voy construyendo ahora noticias. Entonces, ahora a la reunión matinal y de la tarde que yo tenía con los chavales, con los reporteros, con los editores, ahora tengo que incluir las métricas. No, hay que construir, hay que darle un enfoque de género porque es el tema que está ahora en boga. Tenemos que ser feministas. No, tú tienes que ser feminista porque hablarle de determinada manera a una mujer está mal. Porque golpear a una mujer está mal. Porque tratarla o pagarle menos por el hecho de ser mujer está mal. Por eso hay que tener pues, una postura más feminista. No tienes que ser feminista porque las audiencias te piden que seas feminista. Porque si no, vamos a tener un periodismo de vereda. Porque el día de mañana que las audiencias te digan que ser feminista es malo, entonces vas a remeter contra la mujer. Entonces no hay una postura ética auténtica. Y es peligroso cuando tenemos un periodismo de vereda. El ciberanzuelo, no sé si han escuchado el término, en inglés es el clickbait. Los que hemos pescado, colocamos un anzuelo en el gancho, un gusanillo o una galletilla, algo para pescar. ¿Cuántas noticias, cuántos textos habéis leído? Porque lo encontraron en Facebook, porque lo encontraron, alguien nos pasó en WhatsApp o en Twitter, y cuando le dicen, eso no tiene nada que ver con el título de la noticia. Y os habéis sentido engañados, frustrados, estafados. Es el término exacto. Eso se llama ciberanzuelo. ¿Por qué? Porque ante la crisis de medios, crisis de papel que es mundial, han surgido lo que se llaman los medios alternativos, que tienen una visión netamente empresarial. No es que los tradicionales seamos puritanos, no. Pero aquí van de frente. El objetivo es generar rentabilidad. ¿Nos importa la humanidad? No. ¿Nos importa la independencia? No. ¿Nos importa la verdad? No. Nos importa es que la gente se quede más de 10 segundos en la página para evitar lo que se llama en informática el rebote. A veces encontramos una noticia, no me gusta este texto, si no han pasado 10 segundos es una estadística negativa, uno cierra la página. Eso se llama rebote. Si logro que el lector se quede más de 10 segundos, ya es una estadística positiva. El promedio de lectura en una noticia es 3 minutos. Todos estos son datos que los que hemos estado detrás de este lado sabemos muy bien. Entonces hay que ser creativo, entonces colocamos videos, colocamos capturas de tweets, colocamos enlaces, colocamos hipervínculos para que de una noticia pase a esa otra noticia. Todo eso está pensado. ¿Os habéis dado cuenta? Marketing periodístico, sí. También existe. Sí, existe. Y no necesariamente tiene que ser malo. Porque la dinámica, las audiencias han cambiado, el modelo de negocios también ha cambiado. El detalle es cuando el marketing político se convierte en mi praxis de ley, en mi fin último como profesión. El fin último del periodismo no es generar clics, no es aumentar audiencias. Es generar información, es generar una, ¿cómo es? ¿Cómo decía de la cortina? Generar una opinión pública madura y responsable, sin la que no existiría una sociedad pluralista y democrática. Sí, En
antes hablaba de que todos los medios se eligen como independientes. Pero a la misma, resulta que cada medio tiene su línea editorial. Ahí hay una contradicción. No necesariamente Hay tiene que tratarse de una No se contradicción. puede tener una línea editorial fija y No, cuando se habla de independiente. independencia, Antonio, cuando se habla de independencia se refiere a otros intereses políticos y empresariales. No significa que no haya que tener postura. De hecho, un medio que no tenga una postura clara, yo desconfío de ese medio. Puedo no estar de acuerdo con él, pues ya no es independiente pero independiente con respecto a quién. a la verdad de la noticia, por ejemplo. Es que no existe una verdad absoluta, existirá verdades, lo que sí puede haber es una adecuación, lo que decíamos al principio de la clase, adecuatio re intelectus, una adecuación con los hechos, porque no hay una sola verdad absoluta. Lo que no puedo es falsear un hecho y decir que la silla azul es una enorme y hermosa mesa redonda roja. Ahora con lo del hindú. Ahora con lo del hindú. El indulto es el hecho. Mañana vamos a coger los periódicos y tenemos, o sea, una opinión en una línea, otra opinión en otra línea, y luego ya, o sea, si te vas a la calle, bueno, ya cada uno opina lo que quiere. El hecho del indulto, en cada periódico, lo tratarán de una forma distinta en función de su línea editorial. Y esto sí que va, desde mi punto de vista, y no entiendo nada de periodismo, lo que tú decías de las reuniones de redacción y todo eso, sí que será algo que tratarán dentro de su línea editorial, porque eso sí que puede tener una repercusión. Eso va a generar un recuerdo en personas y en función como se desarrolle a la hora de ir a votar. Van a decir, sí, pero estos hicieron el positivo o el negativo. Entonces, claro, yo creo que el hecho, mañana podemos Hay un verlo. hecho y mil interpretaciones. Habrá quienes dirán que la silla es bonita, habrá quienes dirán la silla es cómoda, no es cómoda, que la silla es hermosa, que es baja, que es alta, pero la silla seguirá siendo la silla. Sobre el indulto estoy seguro de que van a salir muchas tesis mañana en las facultades de comunicación y ciencias de la información, por las razones que sean, y no solo de comunicación, sino de ciencias políticas. Va a ser muy interesante la cobertura que va a hacer cada uno. Lo que no podemos olvidar para que sea periodismo es que tiene que haber imparcialidad y equidad. No porque la línea editorial del medio en el que yo trabaje sea en contra o a favor del secesionismo, significa que no pueda entrevistar a los. Si mi línea editorial dice que los independentistas son malos, tengo que entrevistarlos. Si mi línea editorial me dice que los independentistas son buenos, tengo que entrevistar a los que piensan diferente. De lo contrario, solamente voy a estar apostando por otro de los males de un mal periodismo, que es el sesgo informativo. Y eso no es periodismo. No hay pluralidad. Yo puedo defender las verdades que yo considero que debo defender y yo puedo idear las banderas que yo quiera, pero tengo que buscar el contraste. Hay tres principios del periodismo que son irrenunciables. Si renuncian a ellos, no están haciendo periodismo, están haciendo proselitismo, están haciendo publicidad, están haciendo mercadeo. Has perdido la independencia porque significa que inclinas la cabeza hacia un partido político, hacia una empresa. Tengo que contrastar. Tengo que verificar. Ahí en la facultad nos decían siempre, si tu mamá te dice que te quiere, compruébalo. No porque sea mi mamá, tiene menos derecho
Pobrecita, ya hace la señora Victoria, doña Victoria, lo que ha sufrido con el hijo que Dios le ha mandado. Otro de los males que tenemos, hay una multiversidad de medios alternativos sin ningún tipo de credibilidad. Hay un debilitamiento de la democracia porque cada vez somos ciudadanos menos informados. Hay un sesgo informativo y tenemos el mare nostrum que tenemos acá de fake news. Veracidad, corroboración, verdad, pensamiento, contraste, facticidad, factualidad, Donald Trump, simulación, rumores, verificación de datos, conspiración, redes sociales, es un entramado. Esto es peor que buscar una aguja en el pajar. No nos da tiempo de ver este video. Las noticias. En este momento, una persona con un celular tiene acceso a más conocimiento que cualquiera de los presidentes del mundo hace 30 años. Ni hablar de los reyes o sabios del pasado. Tener tanta información a la mano parece un buen motivo para celebrar, pero hay un problema que viene con esta revolución digital. Buena parte de los contenidos que se comparten en Internet son noticias falsas, datos mentirosos, fotos editadas que parecen evidencia de algo y en realidad no lo son. Esto va desde los portales que publican historias inventadas como una forma de sátira, pasando por malentendidos, hasta personas que deliberadamente fabrican mentiras para alterar y dirigir la opinión pública. Entonces, ¿qué hacemos frente a este problema? Pues no hay una única respuesta, pero sí hay un par de prácticas que nos pueden ayudar. Lo primero es aprender a leer el contexto. Todos sabemos distinguir entre un borracho que se pone a gritar en la calle y un profesor que está presentando su opinión. No solo estamos concentrados en las palabras que escuchamos, también le estamos poniendo atención a todo lo que hay alrededor. Igual que con las cosas impresas. No es lo mismo un montón de hojas cosidas con un gancho que una revista que se esfuerza por investigar y producir contenidos serios. Pues bueno, Internet no es la excepción. El contexto de cada sitio web le añade todo un mundo de información a lo que uno está leyendo. El diseño gráfico, la URL, la lista de otros textos que están en ese mismo sitio, el modo en que aparecen los resultados de Google, la ortografía, a lo bien, la ortografía, las referencias, los vínculos y muchas cosas más. Cada uno de estos detalles nos da pistas sobre la calidad del sitio en el que estamos. Por ejemplo, ¿qué opinarían de esta frase al final de una noticia? Los grandes periódicos se negaron a publicar esta historia porque no quieren que sepas la verdad. Por favor, ayúdanos a compartir esta información. La letra roja ya es una mala señal. La mayúscula sostenida lo empeora. Signos de exclamación sin apertura, sospechoso. Y el mensaje con tono conspirativo es un anzuelo muy común de visitantes en Internet. Nada de esto asegura que el artículo sea completamente falso, pero sí es la clase de cosas que deberían prender una alarma. En términos generales, el punto es que cuando todas estas señales se suman, es mucho más fácil descartar información como ofertas falsas, negocios fraudulentos o manipulación política. Ahora, el siguiente punto, nuestra actitud al momento de compartir información. Difundir un chisme falso es como romper una almohada llena de plumas en el techo de un edificio. El viento se las lleva y no hay manera de volver a ponerlas en su lugar. Por mucho que uno salga en público a rectificar, es prácticamente imposible que las personas que ya creyeron una mentira estén ahí nuevamente para enterarse de que no era cierto. En ese sentido, el acto de compartir información implica cierto grado de responsabilidad. Un dato no es cierto solo porque esté pegado a una foto, una noticia no es verdad solo porque esté publicada en un sitio web. Y no hace falta ir a la Biblioteca de Alejandría para estar seguro de que algo que encontramos es verdad o mentira. Basta con poner un poco más de atención. Basta con pensar antes de compartir. El problema no es que haya mentiras en Internet, mentiras hay en todas partes. El problema es que tenemos que aprender a distinguir, para el caso de las fotos, los artículos, sitios web y demás, al borracho que grita en la calle de las personas que sí merecen nuestra confianza. No me gusta la palabra desconfiar o desconfianza. En periodismo a mis estudiantes les digo suspicacia. ¿Vale? Lo primero, identificar. ¿Qué vamos a identificar? Es un título escandaloso, el autor está visible, utilizan el rojo los signos de exclamación, hay un tono conspirativo. ¿Qué es un tono conspirativo? Si al leer la noticia creen que el mundo se va a acabar,
que hay una agenda oculta. Los políticos no quieren, los medios no quieren que sepas esto, y los grandes empresarios no quieren que os entréis y uno se siente, alguien me está vigilando, alguien, si no cierro el ordenador, la KGB va a venir a por mí. Bien, expresiones como, según expertos, ¿expertos quiénes? Nombre y apellido y especialidad, por favor. De acuerdo con un estudio. Un estudio, además le colocan un estudio científico. ¿De qué universidad? ¿De qué grupo de investigación? ¿Quién financia ese grupo de investigación? Y al final le ponen, pásalo a todos tus compañeros, pásalo a todos. Sí, eso es como Pásalo. Y bueno, las manipulaciones de las cadenas de oración. Si no lo pasas, tú te sentirías avergonzado. ¿Qué diría Dios si no pasas esta cadena? Dios me respeta como soy, tranquilo. Bien, seamos suspicaces y razonemos. Cuando un texto solo apela a las emociones, es caro en ese texto. Hemos pasado de un... Si os dais cuenta, hay una palabra y un valor que yo no he colocado expresamente, que es el de la objetividad. Soy un detractor de la objetividad en el periodismo, eso da para toda una tesis doctoral. En mi caso es, sí que somos animales sintientes. Y además vengo de la línea de la ética de la razón cordial en el que consigue el razonamiento de acá con el de acá. Es cierto. También somos emociones. El periodista tiene que ser objetivo. Aquí llamas objetivo. ¿Puedo ser imparcial? Sí. ¿Puedo hacer las preguntas incómodas? ¿Se me siente enfrente quien se me siente enfrente? Sí. ¿Va a primar mi postura política, religiosa, económica? No. Yo soy imparcial, pero ese distanciamiento de hecho ha hecho mucho daño en el periodismo en las últimas décadas. Trajo muchos beneficios al principio y gracias a la tradición anglosajona, muchísimas gracias por vuestros aportes, pero tiene un tiempo caduco el tema de la objetividad. No por ello vamos a brincar a un giro de 180 grados y ahora todo es emociones. Conversamos en la pausa café, sabemos, no, el rostro humano de la noticia. Y vemos a los pobres argelinos, cómo cruzan, cómo recorren el cuerno de África desde Etiopía, Eritrea, Somalia, para llegar a ese espacio de libertad que es Ceuta y Melilla. Cómo la lágrima surca el relieve de la mejilla y al caer en el pavimento veraniego de Valencia, se origina un volcán. No, dice la persona llora. Y ya. No abusen del romanticismo de una extrapoetización que no viene al caso en el periodismo. Eso no es el rostro humano. Eso no es el rostro, el lado sensible del periodista. Entonces, cuando vemos que la persona va a brincar, que quiere el asilo en España y brinca el muro y se enfrenta y lanza un grito de libertad a la policía española, y es una falsa compasión, cuando ni siquiera sabes el nombre de esa persona. Cuando no te has acercado, cuando eres tú quien no ha cruzado el muro y te has preguntado por las historias que hay de aquellos, no has hecho el viaje con ellos. Esa falsa compasión vende mucho. Solo apela a las emociones. En el mejor de los casos. En otros casos, cuando apelan a la emoción, a esa irracionalidad, descarten ese tipo de noticias. Seamos suspicaces y contrastemos. Seamos ciudadanos responsables. Leo, ¿cómo contrastamos una noticia? Tenemos que tener en nuestro catálogo, ya que tenemos el hábito de la lectura, nuestro catálogo de medios en los que yo confío, que serán diferentes de casa en casa, pero estos son los medios en los que yo confío. Si una noticia es verdadera en cuanto a que parte de un hecho noticiable, de un hecho real, disculpen la redundancia, porque no hay un hecho que no sea real, sino no sería hecho, debió ser replicado por otros medios de comunicación tradicionales y de prestigio.
Vieron en el dibujo, en el video, el hombre lobo recibió una beca para estudiar en no sé dónde. El hombre lobo, hace 20 años, de chupacabra. ¿De dónde sacamos tanto imaginario que no nos hace bien? Les voy a colocar unos ejemplos ahora y con esto vamos terminando. No es culpa mía que se llame así esta cuenta en Twitter. Se llama maldita.es. Es una cuenta verificada en Twitter y se encarga de rastrear los bulos en España. Y se han creado cuentas alternativas que también están escritas en maldita ciencia, maldita academia, muchas cosas que no son tan benditas, y se encargan de desmitificar y han empezado, bueno, tienen muchos años con la campaña en contra de la información falsa. ¿Estás seguro de que todo lo que te mandan por el grupo de WhatsApp del trabajo o el de la familia es real? Podrían mandarte bulos. Compruébalo con nuestro chatbot. Reenvía lo que sospeches que es bulo al 34644-229-319. La publicidad es gratuita. Podéis tomar nota, igual después os pasarán la presentación y tendrán el dato. Hay una frase, no lo sé, Rick. Esta noticia como que puede ser falsa. ¿Quién es el especialista en información? Vamos a mandarlo al periodista. Vamos a buscar al periodista. Estos son periodistas, ingenieros informáticos especializados en el mundo de la información, de rastrear, desmentir o validar si una noticia efectivamente sea correcta o no sea correcta. Algunos de los ejemplos que lo habéis visto esta semana. ¿Por qué la caída en la bolsa de Coca-Cola no se debe achacar únicamente al gesto de Cristiano Ronaldo? Muchos titulares, después del gesto de apartar las Coca-Colas y decir, tomad agua, muchos titulares hubo, días después, caída en la bolsa de las acciones de Coca-Cola por el gesto de Ronaldo. Resulta que no solo por el gesto de Ronaldo. Otra noticia. Ni los gráficos en los que dice que la mayoría de los asesinos de niños son mujeres son del INE, ni hay ningún dato oficial que respalde que el 70% de los filicidios son cometidos por mujeres. Ellos se encargan de verificar, de rastrear, de desmentir cuando corresponde. Seguid esta cuenta, por favor, les va a hacer mucho utilidad. No solo en tiempo real se van a enterar de lo que sí y de lo que no, sino que además podéis tener interacción vía WhatsApp. Y ahí tenéis. Al principio de la clase de la semana pasada habíamos dicho, ¿Aristóteles tendría Facebook? Sí, porque él decía que el hombre era un zoon político. Es cierto. Pero en su obra de la política no solamente decía que el hombre era un zoon político, que el hombre es un ser político, un ser sociable, diríamos la versión más latinizada. Él también aclara que el hombre no solamente es un zoon político, sino que el hombre es un zoon logon egon, que el hombre es un ser lógico, es un ser racional, que piensa, que toma decisiones y que es capaz de tomar decisiones en función de logos. Muchísimas gracias.